Buenos días a todos y a todas. Y hoy tenemos pues un poquito de información de los más pequeños, ¿vale? Eh, Parece que al poner dos títulos de no te crecen los bíceps y luego desarrollo de los más pequeños parece que es lo mismo, pero no. Realmente de lo que hablamos es de los más pequeños. Todos conocemos, o si los que me escucháis ya habéis sido padres, por lo menos que tengáis una reflexión para, para ayudarles y sobre todo para fomentar ese desarrollo. Bueno, vamos a ello. Me llamo Álvaro Blázquez, soy entrenador personal antes que entretenedor y este es el episodio ya 19 de la segunda temporada, de la segunda parte que vamos haciendo de los vídeos. Y bueno, semana complicada, está un poquito malito y demás, así que me hubiera gustado, lo dejaré para el siguiente porque me hubiera gustado grabarme unos ejercicios, pero no he podido, ¿vale? La semana pasada hablamos un poquito de qué factores, cómo cultivar el campo del cáncer y sobre todo vamos a trabajar prevenir esa obesidad, porque al fin y al cabo cuando llega, que a todo el mundo nos puede llegar, porque ya vimos esa información que dimos de un tercio de las personas que tienen células tumorales y similar, precursoras de tumores, mejor dicho, y sobre todo es una vez que llega, mediante la radio, la quimio, qué factores implican el tener obesidad y cómo repercute ello en ese tratamiento. La gente que tiene obesidad tiene un nivel bajísimo de actividad física, entonces la actividad física se ha comprobado como mejoría y como ayuda a ese tratamiento de quimioterapia. Entonces vamos a destacarlo un poquito más y sobre todo pues eso, la prevención, ¿vale? Aparte de eso, tenemos la noticia de la semana, siempre me suelo apoyar de ciertos estudios de los compañeros de FISAC, así que es interesante, porque aparte se está viendo que la gente no se recupera. Entonces, bueno, es un pequeño estudio que sacaron. El crecimiento de no te crecen tus bíceps va enfocado sobre todo a la hipertrofia, pero enfocado a la hipertrofia en un dato que la gente obvia, ¿vale? Ya iremos. Voy a destacar bastantes aplicado a todo, a un desarrollo muscular, pero sobre todo de gente que lo da por hecho y lo hace mal. El desarrollo de los más pequeños nos enfocaremos acerca de la posición de estar boca abajo, y de varios factores, el calzado ya lo dijimos y los andadores. Y luego es una frase de reflexión simplemente para acabar, que a mí me gustó esta semana y bueno, la incluyo para terminar, no voy a darle mucho bombo al final, así que vamos con ello, ¿vale? Siempre se ha dicho y se lo solemos decir ya y lo repetiremos hasta la saciedad, tened en cuenta que desde la parte del entrenamiento personal que nos dedicamos nosotros, nos gusta la salud. Si no nos gustara la salud, no divulgaríamos un mensaje de cuidarse y nos tocaría solucionar, entre comillas, las lastras de esos malos hábitos, como pueden ser la obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Malos hábitos. Pero profesionalmente siempre intentamos decir, cuidado, que puede cambiar la cosa. La cosa es que venimos avisando de que se está viendo desde la vuelta de la pandemia, con la cuarentena y similar, se ha visto que la capacidad de problemas y trastornos psíquicos es que ha aumentado. O sea, gente con más periodos de ansiedad, con trastornos del sueño, con periodos de angustia, con depresión, y se está viendo. Y yo lo veo en gente con la que trabajo y gente que me rodea y gente que a raíz de eso lo ha empeorado. Y este estudio va enfocado además es de antes y de después. La suerte que está del 2019 y de antes y de después. Desde 2019 y luego después de la cuarentena. Entonces, para que veáis todo la capacidad está en FISAC, ¿vale? Lo menciono ahí en el borde, que lo podéis ver. Y es apoyándose siempre en lo mismo. Es un estudio del 2021, 9.000 participantes creo que pasaron.
y sobre todo viene a ser eso. La causa es la depresión. Se está viendo. Si tú eres una persona que a raíz de eso... A ver, cada uno tenemos nuestra parcela. El ejercicio físico ayuda, pero quizá necesitas el especialista que te ponga en situación, te diga vamos a tratarlo y te va a ayudar el ejercicio físico. Es solamente que la falta de actividad física sí que afecta a tu salud mental. Pasa que siempre nos cuesta ir, y más ahora que vienen, sobre todo buenas, en, viene ahora periodo de frío que te da más pereza, anochece antes. Lo que te da pereza es el inicio, luego está claro, como siempre decimos, no estás acostumbrado a esas cosas. Viene bien, o sea, si eres una persona sedentaria y lo estás escuchando, no voy a entrenar por ti. Esta semana estaba bastante fastidiado con la tripa y no he escuchado el cuerpo y he dicho, no quiero entrenar, no entreno. Un poquito de movilidad y ya está, no hace falta entrenar. También quería utilizar esta parte para decir, porque siempre utilizo algo de la semana para empezar, en que una clienta pues tenía muchas dudas y estábamos hablando de ello. Y tenía sobre todo dos dudas de controlar las cosas, de cómo progresar en fuerzas y similar. Y obviamente yo se lo decía de manera seria ya, es decir, hay muchos factores que dependen de la actividad física. Muchos. Y uno es el componente emocional y encima siendo mujer, pues también en periodos de la regla y similar, pues te encuentras que podemos haber unas variables que afecten más a la fuerza, al rendimiento y similar. Si nosotros siendo entrenadores nos cuesta controlar todas esas variables, porque por mucho que analicemos, llega un momento en que tú estás mal de ánimos y no levantas todo el peso que deberías levantar en ese día, pues una programación se nos puede ir al garete. Entonces, el público de a pie, por mucho que quiera controlarlo, lo que más funciona y siempre es que seas constante y que no consiste en cuantificar todo lo que haces y progresar en el tiempo, porque para mí es más importante el que día que vengas débil vayas al gimnasio y entrenes a un 80-85%, porque ese día cuenta, a no hacer nada. Entonces se lo decía, esa parte le venía a decir esa reflexión, que cuantificar todo y analizar todo y ver la capacidad de progresión, porque a lo mejor llegas y te lesionas por lo que sea, te tuerces un tobillo en la calle y a tomar por saco, como ha pasado. Entonces quería valorarla en cuanto, quería que le diera pues a lo mejor en cuánta capacidad podía mejorar los niveles de fuerza, y se han visto que los niveles de fuerza se pueden mejorar en 3 semanas. O sea, si eres una persona sedentaria, en 3 semanas vas a mejorar tus niveles de fuerza y a partir de ahí progresar de una manera brutal. Pero venía eso, a esa sensación de tener todo controlado, y es imposible tener todo controlado porque nosotros como entrenadores nos cuesta. Imagínate el público de pie, que también depende mucho de los factores. Bueno, yo entreno sin motivación, es lo que hay, no me apetece y entreno. Pero hay gente que necesita estar motivada para entrenar, entonces también afecta. Pero bueno, era una simple reflexión semanal, que hay muchos factores a nivel de entrenamiento, y que lo que más mi recomendación es que entrenes, o sea, que seas constante y que ya verás cómo vas a progresar en fuerzas, en mejorar hábitos, en dormir mejor, pero que entrenes. Siempre se me cae el spam del entrenamiento, pero es lo que hay. ¿Vale? El título de no te crecen los bíceps, ya sabéis que quien entrene conmigo siempre estoy con la tontería de los bíceps. ¿Vale? No me crecen los bíceps. La idea es que me he puesto, como estaba, bueno, un poco más distraído esta semana, me ponía a ver, y no hay un día que no haya la mayoría de la gente, pues luego acabe, sobre todo delante del espejo, a hacer cool de bíceps. Y yo veo gente que los veo entrenar y entrenan más que yo, pero les veo que el crecimiento muscular no es el adecuado, ¿vale? En cuanto a brazo, porque me he fijado en gente que quiere engordar el brazo porque le mete 2 días por semana, y antes, cuando se podía ver un poquito más de libertad a la hora de salir, pues no faltaba entrenar pecho y bíceps luego viernes también para ir un poquito con el polito marcado, donde habrá quedado esa época. Pero la idea es que son los pequeños tips que pasará, ¿vale? Luego los incluiremos aquí arriba en la edición, y sobre todo por esos pequeños consejos que vamos a enfocarlos en el bíceps, que
si te pasa a ti o conoces a alguien que por más que entrene te sale la conversación de decir no me crecen los bíceps, pues o no me crece el músculo que yo quiero, muchas veces es por estos fallos, ¿vale? Y vamos a intentar decirlos. Parte de la hipertrofia consiste en estas pequeñas cosas, pero también parte de la buena técnica y la progresión de fuerzas. No tiene por qué crecer el músculo, también puede mejorar en la fuerza, ¿vale? Lo primero que tenemos, ¿vale?, es el recorrido completo. Fijaros, y es muy gráfico en el bíceps, cuando la gente entrena, que levanta, compensa con el cuerpo esas zonas de decir, pero si estás trabajando bíceps, ¿qué haces trabajando? Luego comento otra cosa después del bíceps de esta semana. Compenso cuando no puedo, como mi tendón no está adaptado, pues está a 90 grados, que estoy haciendo realmente una isometría de bíceps, pero compenso y parece que muevo algo más porque me balanceo. El recorrido es muy importante. O sea, el recorrido completo es importante en todos los ejercicios, en el control y en toda la progresión de las fuerzas. El recorrido completo y controlado es lo básico. Si yo lo que necesito es crear un estrés metabólico y un estrés físico, principios de la hipertrofia, lo que voy a necesitar es que esas fibras se estiren y se contraigan para que haya un daño muscular interno. Hay un daño muscular, ¿vale? Lo pongo así entre comillas porque dependen de más variables, de la carga de intensidad, de la fase excéntrica, muchas variables del entrenamiento. Pero sobre todo la base es, ¿quieres que te crezcan los músculos? Desarrolla el recorrido completo. Porque veo que hace la gente cool de bíceps, ¡ay, es que me cuesta! Baja peso. O sea, el entrenamiento y luego sobre todo es el entrenamiento más saludable para tus tendones, para estructura muscular y o sea, para tus tendones, músculos, fascias, el llegar a un rango, controlarlo y volver. Para no cargar y no sobrecargar ese tendón, si haces un recorrido cortito, pues hay ciertas clases colectivas que se nutren de hacer esa repetición. Si esa baja carga me gusta porque se produce una adaptación del tendón, siempre y cuando no llegue al estrés máximo, siempre que no haya después, que no haya previo una fatiga muscular. Si hay una fatiga muscular y luego me centro en forzar el tendón se está irritando demasiado. Entonces vamos a buscar un recorrido controlado. Es como hacer el que hace un press de banca tumbado boca arriba con la barra, que es el que dejo caer la barra en mi pecho y la levanto, y ves a gente que se pone a cargar discos y luego hace el recorrido y hace un recorrido a lo mejor de 10 centímetros. O el de la prensa, que pone la prensa llena de discos y hace un recorrido de 15 en un trayecto que podría ser bastante más amplio. O el que hace una sentadilla que parece que le han dado un pellizco en el culete porque no hace un recorrido mayor. Lo vemos todo el rato. Entonces, nosotros también lo hacemos, o sea, con gente mayor y gente iniciada, buscamos primero enseñarles a moverse bien y luego a buscar ese recorrido. Y decir, vale, ahora buscamos ese trabajo de movilidad, de activación y de fuerza. Y a partir de ahí ya progresamos las cargas, ¿vale? Muy importante si quieres desarrollar un mayor estímulo y una mayor hipertrofia, ¿vale? El aumentar esos rangos y aumentar esas cargas. Las cargas progresivas son básicas, pero si tú te pasas de esa carga progresiva y limitas ese recorrido, tiene que haber ese equilibrio. Yo puedo ponerme aquí con 60 kilos en curl de bíceps, ahora te hago una repetición y ahora el estrés que vaya a tener cuando baje la barra para mis tendones y esas fibras excéntricas, en la parte excéntrica es cuando hay una pequeña contracción pero se sigue elongando. Ahí hay un daño muscular que ayuda mucho a esa hipertrofia, porque tiene que haber para esa hipertrofia un daño muscular, y a partir de ahí ya el riesgo es mucho mayor. La gente se lesiona en excéntrico, típica patada de fútbol, das un taconazo hacia atrás, manita al femoral, porque dices, ay, me ha dado un pinchazo. Ese frenazo que se produce, o sea, esa contracción y ese frenazo a la hora de soltar la pierna es lo que produce el mecanismo de tensión, ¿vale? Nosotros no solemos... ¿Cuándo te sueles lesionar? Cuando frenas una carga, cuando se me cae un bote, lo freno y me duelen los lumbares, ¿vale? Cuando tú ese movimiento de
tensión, estira y no eres capaz de controlarlo, es cuando hay una tensión, una lesión. Controlamos eso. Y ahí tiene que haber un tiempo de tensión muscular. Es decir, mucha gente quiere que desarrollar una musculatura si no mantienes ese desgaste en ese momento. No puedes ir, a menos que ya sea la acumulación de fatiga y al final del todo quieras bombear y ya fatigar al fallo con series bastante amplias. Pero tú lo que tienes que hacer para un buen desarrollo de la hipertrofia y un buen desarrollo de tus bíceps es el mecanismo que tenga bajo tensión. No esas bajadas eternas, no, simplemente controlar el movimiento en el que yo mantenga controlado ese movimiento lo más despacio y llegue hasta rangos amplios, controlando el movimiento completo. Que eso muchas veces a la gente se le olvida. Si tú eres de esas personas que realmente quieres, sobre todo, seamos sinceros, el público femenino le encanta entrenar la pierna y el glúteo, pero luego veo a gente que hace patadas laterales como si fuera el vuelo de un colibrí. Patada, rápido. Vale, pues... O sea, en vez de mantener un mecanismo bajo tensión, unas fibras muy grandes como el glúteo y el cuádriceps, pues necesitan trabajo lento para estimularse y crecer, ¿vale? Como consejo. Todo esto pues produce un daño muscular, que es su papel muy importante en el aumento de masa muscular. Lo he puesto aquí porque es una exageración, pero ese daño, esa lesión de la fibra contráctil es el que produce que esa regeneración, si tenemos además una ayuda de aquí, de una buena alimentación y un buen descanso, pues ayudará a ese desarrollo. Fijaos si son variables, lo que decía antes, fijaos si son variables como para no creer que el entrenamiento es importante. O sea, ¿te mueves? Sí, son escalones. ¿Te vas moviendo? Perfecto. Eres sedentario, te vas moviendo, perfecto. ¿Qué quieres hacer? Pues mira, quiero bajar de peso. Pues vale, pues tenemos que mantener un superávit calórico, un déficit calórico, perdón, etcétera. ¿Quieres subir de peso? Superávit calórico, y tenemos que hacer ciertas cosas. Pero todo eso, lo que te estoy diciendo para que te crezca el bíceps, puede ser aplicable a mejorar los niveles de fuerza que tú tengas y que tú progreses a eso. O sea, estamos enfocando la sociedad a una sociedad más mayor, más adulta, y elegir vosotros cómo queréis ser, si ser unos ancianos torpes o unos ancianos móviles. Si elegís si queréis ser unos ancianos dependientes de medicinas y de prótesis, o ser unos ancianos completamente funcionales, independientes y activos. Que vamos enfocados a eso, que es que la gente se centra en el hoy, que sí, que es muy importante centrarse en el hoy, es decir, hoy no te tiene que dar ni angustia, ni remordimiento del pasado, ni ansiedad por el futuro, hay que centrarse en el hoy, pero te estás cuidando, así que elige tú. Se me ha ido lo que iba a decir de la clienta, seguramente que me vuelva, pero era enfocado acerca de la progresión de cargas, ¿vale? Y del descanso. Entonces, no todos los días estamos igual. O sea, es que la intensidad del entrenamiento de cada día depende, como la gente que me dice que se pesa todos los días. Un compañero lo decía en su momento, dijo, yo al principio les digo que se pesen todos los días y varias veces al día, para que vean que depende de muchos factores esa fluctuación del peso. Lo que comes, lo que descomes, lo que bebes, lo que desbebes, ¿vale? Vamos a decirlo así. Lo que descanses, periodos de la menstruación, son muchas cosas. Retención de líquidos. Entonces, a él le gustaba que al principio la gente se pesara para que viera todo lo que cambiaba a lo largo del día, ese peso. Entonces, la intención es ver también que pasa lo mismo con el desarrollo de la masa muscular. O sea, no todos los días vamos a estar igual, porque tenemos muchos factores, pero lo importante es intentar dar lo mejor de ti y hacerlo lo mejor posible si quieres hacer las cosas bien, ¿vale? Y ya está. Luego la frase final mola mucho porque te hace pensar, y es verdad, es el voy a, y al final no hacen nada. Vale, vamos a empezar con una muy importante, y es esta, ¿vale? Vale, antes de empezar, cuento con la ayuda de... Pues eso, ya por fin nos hemos puesto de acuerdo en sacar este tema, ¿vale?
Dudas que tengáis acerca de este tema, también las que me mandéis, pues se las puedo mandar porque es un tema súper interesante. Irene Iglesias, fisioterapeuta y osteópata, especialista en fisioterapia pediátrica, ¿vale? Entonces, sí que quería sacar un poco más. Yo entiendo mis parcelas, pero también me gusta contar con. Y es lo que os dije, que iba a hablar con más gente y tengo algunas cosillas pendientes también con otros especialistas. La idea es entender que no todo lo que nos han contado es verdad. Es decir, igual que yo os digo que para un nutricionista esa frase antigua de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, pues le tiene que hacer llorar los oídos, porque, ¿sabes? Pasa lo mismo con el tema de los niños. De los niños, para alguien que sea especialista en ese desarrollo funcional del niño, pues cada vez que oye cualquier cosa es como el que yo digo que, yo qué sé, cualquier burrada que escucho que por suerte no la voy a ir almacenando en ese cajón de mierda que tiene el gimnasio. Pero hay que empezar de base, ¿vale? Hay que empezar de base. Las prácticas yo las hice con mujeres embarazadas y digo datos, ¿vale? Digo datos de estudios que son desde mujeres del grupo de ejercicio desde la 9ª hasta la 36ª semana de la gestación, ¿vale? Entrenaban 3 días a la semana y se había visto que el 40% de ellas tenía una menor ganancia de peso. El 40%, casi la mitad. Pero es que más de la mitad, del 50 al 60%, tenía menos riesgo de tener hipertensión gestacional y diabetes gestacional. O sea, la mitad te ahorra el tener eso. No te digo que pase siempre, porque depende de muchos factores: alimentación, descanso, calidad de esa gestación, porque hay gestaciones que son un poquito más complejas, pero también tenían la capacidad, después de dar a luz, de perder ese peso ganado por el embarazo, ¿vale? Dices, vale, y ahora luego están los beneficios de la movilidad de la pelvis. Es decir, si eres una persona rígida, luego va a haber un parto. Y esa musculatura también, esa pelvis y esa musculatura del suelo pélvico, necesita un trabajo de contracción, relajación y de movilidad para ir preparándose a algo. Es como prepararse una carrera de 10 kilómetros y enfocarse solo en andar. Pues cuando llegue la carrera te costará más, ¿vale? Tacita, a llorar a la llorería. Joder, media hora hablando y no he bebido, ¿vale? Eso para empezar de la madre, pero es para el niño. O sea, tenía un porcentaje elevado de macrosomía, creo que se llama. Mayor de 4 kilogramos, es decir, tener la probabilidad de tener menos de 4 kilogramos al nacer, para que ayuda un poquito más a esa salud del bebé, ¿vale? Y lo había apuntado. Mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca también se había visto. El niño tiene un mayor espectro de la frecuencia cardíaca, que es adecuado. Todas esas cosas, aparte de la mejoría del sobrepeso y la obesidad en ese primer año, la prevención, todas esas cosas es antes de nacer. Por eso a mí personalmente me duele, y profesionalmente más, que se trata a las mujeres embarazadas como si fueran de cristal. Yo entonces, cuando en la prehistoria, si te quedabas atrás, te comía algo, estás embarazada, tú eres palomita en el pilla-pilla, tú no vales. O sea, no me gustan ese tipo de cosas, porque es como se lleva a la sociedad de decir, uy, la mujer está embarazada, hay que cuidarle como si fuera, vamos, entre algodones. Pues, que tampoco, a ver, el caso es que se han dado casos, porque pasó, que se han dado casos de mujeres que se quedan embarazadas y se ponen como locas a hacer entrenamiento. O sea, que me ha pasado. Y es como, yo quiero, porque he leído, lo he oído, y digo, ¿de qué base vienes? De ninguna. Entonces, ¿por qué ahora? Vamos a empezar poco a poco, vamos a trabajar poco a poco, pero ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora te ha dado el tontillo de repente de querer hacer todos los días ejercicio?
Si te movía menos que un gato de escayola. Esa es la diferencia, ¿vale? Pero... que se me ha apagado. ¿Vale? Vamos a hablar sobre todo de ciertos patrones del bebé, que es lo que más me gusta. Luego pondremos los títulos. Y aquí viene una posición, el tummy time. Apoyamos el vientre y es que a raíz de preparar esta charla, yo le he preguntado a algunas mamás que sé que tienen hijos y varios hijos, y algunas de ellas me decían, no, sí, yo es que no le ponía así, que es que me daba mucho yuyu por la muerte súbita, ¿vale? Y digo, pero no lo ponías así. Bueno, cuando ya tenía un desarrollo adecuado y quería explorar, ¿vale? Nos hemos perdido bastante tiempo atrás de ese control, ¿vale? El tummy time es ese desarrollo en el que forzamos un poco al niño a tener una extensión torácica, a tener esa extensión de la musculatura del cuello y a visualizar un poco algo que no sea su ombligo, ¿vale? Porque normalmente en esas cunitas que son así como un haba, pues el niño está en una flexión dorsal y una flexión de cadera. Entonces, aparte del desarrollo, ¿vale? Hay varios factores que van ayudando. Los niños tampoco son de cristal, porque si hemos llegado aquí será porque hemos sobrevivido. Que es que parece que es un bebé y el bebé llora y que no puede llorar. Bueno, pues mejorará su capacidad pulmonar, no pasa nada. Lo siento por los vecinos, pero bueno. Se puede hacer desde el principio, desde que siempre controlado. Y estos son recomendaciones que me han dicho, ¿vale? Tienen que estar despiertos y todos al suelo. El padre y la madre pueden ir al suelo, no pasa nada. Y el niño también. O sea, no, tampoco hay que dejar que rebote, lo puedes dejar suavemente y no le va a pasar nada, ¿vale? Pero respetar al pequeño, si se estresa, ¿vale? Que por eso había puesto esta foto. Hace un cacahuete. ¿Vale? Si se estresa, es mejor no mantenerle en el tiempo, sino pequeñas veces que él vaya viendo que no tiene por qué estresarse en esa situación, ¿vale? Que habrá de todo, obviamente, que habrá de todo. Los niños no pasa nada porque lloren, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos que hacerlo atractivo y controlado. Y es mejor llamarle la atención con estímulos. No hace falta ponerle un móvil. No es necesario tener móviles. O sea, juguetes, colores, y no hace falta. También soy de los que piensa que un niño nace ahora y tiene una hiper estimulación de juguetes y demás de la leche, porque todos en la familia le regalan cosas. Mira, y el niño está que parece un gato en un taller, ¿sabes? Hiperestimulado. Y encima le ponemos pantallas, pues bueno, hay que saber estimularla adecuadamente en esas posiciones. Vamos a mejorar sus habilidades tanto motoras, porque al fin y al cabo el trabajo de empuje de las manitas para la cintura escapular es saludable, esa extensión y esa musculatura del cuello. Los niños son chupachus, le pesa el Kiko una barbaridad, entonces vamos a ayudarles a contribuir en ese trabajo correctivo. Mejora el desarrollo sensorial. Si tú tienes un buen trabajo en el que ayudas mediante esa posición a una buena estimulación, a mejorar su campo de visión y a fortalecer su musculatura, pues perfecto, ¿vale? Y además fomenta el desplazamiento, fomenta ese trabajo de fuerza, ese trabajo de activación tanto en las rodillas, manos, como para mantener esa posición erguida y a cuatro patas. Y vamos a ayudar a también a evitar problemas craneales, reflujos, ¿vale? Y mejorar la succión. De todas formas, también lo que suele pasar es que pensamos que la cabeza de los niños es más dura que una piedra, pero la cabeza de los niños no dejará de ser algo que va a crecer, esa masa encefálica va a crecer en función, las plantas crecen donde menos resistencia tienen. Entonces, si nosotros tenemos una masa encefálica que va a crecer y tenemos un cráneo que por un lado hay una superficie rígida, que normalmente siempre es la base del occipital, va a tener deformaciones que luego ese trabajo de fisioterapia para corregirlo. Entonces, si yo intento mejorar y evitar que ese niño solamente se entretenga sentado con un campo visual frontal, pues mira, ayudo por dos, tanto en estimulación como en
como en evitar esas deformidades, ¿vale? No les pasa nada a los niños, ¿vale? Ya por eso hemos dicho, o sea, el padre es el encargado y la madre también son los encargados de estimular esa capacidad del niño, que al principio costará un poco más, pero vale, pero estas imágenes las he sacado, vale, o sea que ahí le vemos. Luego queremos hacer flexiones bien, pues entonces, vale. Sigo pensando, y además que esto es una cosa que es normal, un desarrollo adecuado de esas escápulas, de ese trabajo de hombro, viene bien porque, imaginaros, luego vamos a hablar de los andadores. El niño como un hábitat, así siempre sentadito y hacia adelante. No estimulamos esa fuerza de los brazos, esa movilidad escapular y ese tono de los paravertebrales, la parte posterior de la espalda. Y luego le ponemos un andador, en el que luego diremos las cosas. Luego queremos que el niño estimule y quiera avanzar hacia ciertas cosas que a lo mejor por frustración en esa capacidad de desplazamiento no tiene. Estamos también ayudando a que ese niño descubra, aunque da guerra luego, sí, pero que sea funcional como hablando de la movilidad, ¿vale? Vamos con el siguiente caso, ¿vale? Este es un caso que ya lo hablamos. ¿Cómo son los dedos de las personas? ¿Y los calzados cómo son? Cerradísimos, ¿vale? Y cada vez más. Por suerte, al mirar lo de los calzados, he hecho una visión, y sí que tienen calzado minimalistas y cada vez más botitas para el trabajo. Los niños, vale, hablo de los niños y las niñas, pero digo los niños, ¿vale? Siempre que puedan tienen que estar descalzos, porque la capacidad de sensorial y esa capacidad de apoyo e impulso que da el dedo gordo tiene que darse sin una fricción, sin un deslizamiento y sin tener encapsulados. Que sí, que las zapatillas Vans son muy bonitas en los niños pequeños, me encantan. ¿Funcionales? No, ¿vale? No. ¿Por qué? Porque no tienen que tener esa compresión, no tienen que tener esa capacidad de separación digital y hay que desarrollar la musculatura de la planta del pie. No dejarán de ser pequeñitas garras, porque ese trabajo de garra es el que nos hace impulsarnos y nos hace mejorar en la marcha. El que tenga entrenamiento de carrera conmigo sabrá esa deformidad y esa capacidad de activación de la planta del pie. Y cuanto más separado esté el dedo, pues mejor prevenimos esas deformidades, ¿vale? Me han dicho que el suelo está muy frío cuando yo lo he dicho a gente que ha tenido niños. Pues hay puzzles, no pasa nada, hay puzzles. Pero es que he visto a niños en casa vestidos ya tengo una edad, ya he visto bastantes bebés, pero hay niños en casa que van con las botitas. Pues, entonces parece que no, pero están metiendo una sandía en una caja cuadrada. La sandía te saldrá cuadrada y la forma de la sandía es redonda. Pues pasa lo mismo con los pies. Nos enfocamos en cerrar la punta y los pies tienen que estar abiertos. Tú ya lo has hecho mal, yo ya lo he hecho mal. Botas de fútbol sala cerradas de narices y demás, pues te hacen también tener cierta deformidad de los pies. Tienes la capacidad de también prevenir con gente que conozcas que esté creciendo, ¿vale? ¿Qué calzado elegir? Pues sobre todo es ese. El que tenga una suela muy flexible, que tenga una capacidad de deformidad adecuada para el pie, para tanto en flexión como dorsiflexión, como flexión plantar. Y sobre todo que no tenga una compresión en la puntera, ¿vale? No pasa nada por dejar al niño, si estamos fuera de casa, en un sitio con los pies descalzos. O sea, los niños no se ponen malos porque tengan los pies fríos. A lo mejor si el niño le estimulas que esa mitocondria no pasa nada porque trabaja un poquito más si el pie se queda frío, porque las manos las tenemos fuera en invierno y yo creo que a nadie se le han caído dedos si no te vas al Himalaya a hacer una rutita, ¿vale? Y las manos las tenemos fuera. Pero es que pasa los pies sí. Los pies es que cogen los pies fríos. Eso es que has cogido frío en los pies. Yo andas descalzo muchas veces y no te pones malo. O sea, yo pongo los pies en el suelo, están fríos. Y la gente que ha hecho judo conmigo en invierno estaba el tatami más frío. O sea, y
y hay inviernos que te puedes constipar un día, pero no, si fuera así estaríamos constipados todo el día, ¿vale? Entonces es muy importante ese trabajo. Y también que está bien que también trabajen en las texturas. Los niños, si tú le pones un calcetín y una zapatilla, no trabajan en una superficie rugosa, no sabe texturas, no sabe... Entonces también viene bien que esa estimulación vaya desde los pies hasta la cabeza, ¿vale? Por tener un poquito más de información. Y ahora viene, pues... ¡Pam! No, esta me la he puesto el andador, el famoso andador. Está feliz por la estimulación, no porque tengas un buen desarrollo con ese andador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sí, es muy cómodo poner al niño o la niña con el andador, que vaya empezando ahí a moverse y que por lo menos esté controlado, que no tenga esa capacidad de levantarse cuando yo estoy echándole un ojo y encima se caiga. Me gusta la referencia porque aquí ahí previenen los picotazos de las mesas, que yo tengo un par de ellos aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no es solo todo lo que reluce. No tenemos un buen... nosotros tenemos como un pañal en suspensión. ¿Qué hace? Pues favorece una luxación de cadera. No hay una estabilidad para las piernas, porque las piernas, para favorecer un buen desarrollo, tienen que tener una carga. Y nuestra musculatura tiene que aguantar el peso. ¿Qué pasa? Arqueamos las piernas, nos avanzamos de puntillas, ¿vale? Entonces no es un movimiento natural, ¿vale? Retrasa todos los movimientos. Si nosotros vamos haciéndolo bien, a ver, porque no significa que criminalicemos eso, significa que si se puede evitar por unas situaciones, no creo que por 10 minutos le pase nada. Pero el problema es, te levantas de la siesta y te encapsulo ahí y ya está, ¿vale? Porque entonces vamos trabajando, o sea, estamos diciendo que el trabajo de los pies es muy importante, pero luego aquí no tocas con el pie, vas con las punteras y favoreces esa hipermovilidad de la cadera hacia anterior, arqueas las piernas y trabajas sin tener un buen apoyo en definitiva, ¿vale? Aparte que ese glúteo no tiene por qué trabajar, lo que nos mantiene erguidos es el trabajo del glúteo y los erectores espinales. Si yo ya estoy ahí recto, relajo completamente la cadera, me muevo con movimientos no naturales, ¿vale? Y sobre todo, pues también luego está el riesgo de caídas a la hora de pensar que ese niño puede tener esa capacidad, él se confía en la posición erguida y luego realmente no tiene la fuerza que pueda tener que si lo hubiera hecho de una manera más natural, ¿vale? Eran estas pequeñas cosas las que quería ver del desarrollo de los niños. Hay más, ¿vale? Hay más, sobre todo, por ejemplo, se recomienda pues el típico cangurito para mejorar el contacto, para tener esa capacidad de conexión, mejoras esa digestión del niño. Entonces, no es fácil. Y siempre yo decía a los clientes que le preguntaba esto, porque me han preguntado que iba a hablar el fin de semana, no es fácil. Igual que cuando te equivocas, no tenemos un libro nadie viene con un libro de instrucciones de cómo son las cosas. Vas a tener un hijo y este es el libro perfecto de instrucciones. Vas a tener un trabajo y este es el libro perfecto de instrucciones. Para ser un buen... requiere muchos factores, mucho trabajo y mucha dedicación. Entonces, enfocarte solamente en dar las cosas por hecho, pues no. El niño sí, que es muy cómodo que el niño cuando está con una pantalla está callado. Pero ¿qué hacemos? O sea, cuidado con ese desarrollo, porque vas a los sitios y ves al niño que, venga, los niños no son tontos. Si es que los niños no son tontos. Si yo cuando estoy haciendo ruido sé que me van a poner una pantalla para que me calle, voy a hacer ruido, porque encima tengo lo que quiero haciéndolo mal, ¿vale? Por eso digo que no es tan fácil educar a los niños ni educar a las personas. Y luego pues a la hora de tener hay muchos estudios del desarrollo de los niños, la capacidad cerebral de los niños con el ejercicio físico, ¿vale? Entonces, desde aquí lo que quiero abordar es el desarrollo óptimo desde la base, o intentarlo, por lo menos, no dar las cosas por hecho, ¿vale? Porque yo puedo tener muchas intenciones de hoy sí, cuando yo haga, pero realmente
Lo que importa es que empieces a hacer. Entonces, si tú a lo mejor conoces a alguien que este tema le puede interesar, pues simplemente se lo puedes comentar. Oye, mira, ¿has oído que pasa esto, esto, esto? Pues, bueno, pues como comentario está bien. Buscamos un poco ese buen desarrollo. Y luego vemos que hay niños que son súper inquietos, que les fascina descubrir cosas, que les fascina moverse, y otros que son muy sedentarios, que se portan mal, que no están educados en la frustración, y todo lo que no vayamos desarrollando desde el principio tendremos su consecuencia de frustración y de problemas detrás. Todo aquel que no se mueva desde el principio descubrirá esa falta de socialización, esa falta de percepción, esa falta de estimulación cuando sea adolescente. Todo aquel que no trabaje esa musculatura adecuadamente o ese cráneo adecuadamente por esas deformidades o cosas así que se pueda crear porque el niño sea de cristal, pues luego los entrenadores y los fisioterapeutas pues tendremos que tener ese trabajo extra. Me hizo gracia porque en uno de los años sí que coincidió que tenía una no voy a dar muchos datos, pero sí que una clienta tuvo una niña preciosa, y me acuerdo que le decían que tenía los antebrazos, los antebrazos poca fuerza, y ya preguntándole, se lo dijo el pediatra, y digo, ¿pero vosotros jugáis con ella? Y dice, ay no, es que tenía la costumbre de que cuando le daba el pecho, ella se cogía del pelo y se quedaba dormida. Y ya está. Pero no estaban acostumbrados a estimularla, a hacerle cosquillas en los pies, Entonces, son esas pequeñitas cosas que dices, no son de cristal. Y cuanto más les estimules y más les ayudes, pues mejor les va a ir. Luego también es importante lo de la sociedad, que con quien se junten y esas cosas y luego se tuerzan o no se tuerzan, pero eso ya no me compete a mí, eso ya los sociólogos. Vale, y finalmente acabamos. Me gustó el otro día esta frase bastante, que es más valioso un gramo de acción que una tonelada de intención. Viene a ser eso. Hay gente que quiere hacer las cosas, y que, ay sí, a ver si me pongo, pero más vale empezar a hacerlo que ir dejándolo, ¿vale? La cosa es que funciona para todo igual en esta vida. Más vale empezar a comprarte un micrófono que decir que quieres streamear. Más vale ir a preguntar al gimnasio que preguntarle a tu amigo o familiar o conocido que cómo se entrena en el gimnasio. Ven a verlo. O sea, siempre tenemos en nuestra capacidad decisiones que nos vayan a llevar a una acción por mucha intención que tengamos, ¿vale? Y va en función de esto. Poco más que decir hoy, ¿vale? Hoy quería enfocarnos un poquito porque quería meter también el tema del cáncer aquí hoy, pero bueno, como trabajamos con los peques tampoco me apetece liar conversaciones. Prefiero ese trabajo de los niños, de desarrollo evolutivo, que es interesante, y bueno, ayudar a cada uno. Otra cosa sí que quería decir para acabar. Nos pasa, y siempre hemos dicho, siempre ponía el ejemplo del electricista, que nosotros como entrenadores, yo digo como entrenador porque es mi profesión, es como si te dice alguien, va a tu casa un electricista y te dice, cuidado. Eso es, ¿vale? Para que veas, ahí le podéis dar las gracias porque ha sido la que me ha ayudado en ese apartado. Yo siempre le pongo el ejemplo del electricista que entra en tu casa y a lo mejor ve la instalación eléctrica y ve que tienes un ladrón en un ladrón y te dice, cuidado con eso, que yo he estado en otras casas y eso produce incendios. Y tú digas, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada de un especialista, pues siempre a nosotros nos crea esa sensación de decir, joder, yo te estoy dando un consejo sincero, adecuado, y tú te los tomas como que, no pasa nada. Pasa lo mismo con el ejemplo de que os pongo un ejemplo, como por ejemplo si un fisioterapeuta de este estilo ve a un niño y le dice, oye, pues veo esto en tu hijo, si no pasa nada, es un niño. Y dices, coges tus años de estudios y todos tus estudios y haces,
a la mierda, ¿vale? Pues pasa lo mismo cuando tú dices, oye, si haces así el peso muerto te vas a hacer daño en la espalda, porque estás haciendo una flexión lumbar, no sé qué, no tienes una tensión en los... Bueno, yo es que lo llevo haciendo así 10 años. Pues coges tus estudios y toda tu formación y haces así y ahí lo tiras a la mierda con esa persona porque realmente no sirve de nada, ¿vale? Es también una reflexión que digo que nos tenemos que apoyar de la gente que sabe. Cuñados tenemos todos, porque de fútbol, de entrenamiento y de la vida sabe todo el mundo. Cuñados tenemos todos. Pero si alguien específicamente te está diciendo algo, pues valóralo, que para eso es especialista. Y tú, que te has leído 4 cosas en un periódico digital de origen defectuoso, pues no tienes ni idea de nada. Así que quédate con esto, nos ayudamos de la gente que realmente sabe y que no pasa nada por pedir ayuda y consejo, que es imposible que una persona sepa todo en el mundo. ¿Vale? Quedaros con esto, me despido por el chat. Recordad que esas cosas... Todo lo que yo digo no tiene que ser que sirva de reflexión, no es ni es un ataque, ni es una bronca, ni es nada. Es simplemente intentar mejorar y progresar. Si yo conozco a alguien, como por ejemplo mi primo, que va a tener un bebé en cuestión de 2 meses, jolín, pues esas cosas se las diré. Otra cosa es que luego me hagan caso. Si yo conozco a una persona que tiene una obesidad, inactividad y demás, jolín, pues estas cosas que hablamos se las diremos. Bueno, intentamos ayudar. Ahora, si tú sabes un conocimiento, puedes ayudar a alguien y no lo dices, pues igual eres un capullo y a lo mejor, pues eso, no te mereces ni que te digan a ti las cosas, pero no hablamos de esos casos, ¿vale? Hablamos de la gente que si tú sabes algo, dilo desinteresadamente y que depende de cada persona que lo acepte o que no. Muchísimas gracias por el día de hoy. Ya sabemos que si vemos un niño, ahora vamos a estar observando niños como diciendo, ese no, ese va en andador, ¿sabes? No cojáis al niño, le tiréis al suelo y tiréis al andador a romperlo, ¿vale? Que eso vale una pasta, ¿vale? Pero por lo menos informar, ¿vale? Muchísimas gracias, buen fin de semana y nada, a moverse.